Bueno, buenas tardes. Sí, parece que ahora ya sí, por fin se van resolviendo los problemas técnicos, los estáis pudiendo incorporar poquito a poco y por fin también me ha comenzado a grabar la sesión. Bien, pues nos está estropeando un poquito el planteamiento de la clase de hoy. Entonces, si no os parece mal, como teníamos pendiente, hay un par de diapositivas de la sesión anterior, voy a comenzar con ellas. Si a lo largo de la sesión o al final de la clase hay dudas sobre contenido de las unidades anteriores o de las actividades, pues dedicamos un ratito a contestar todas las dudas que tengáis, ¿vale? Y entonces así vamos comenzando. Bueno, pues vamos a ello. Entonces, a ver, así. Bienvenidos a esta cuarta y última sesión de diseño, desarrollo e innovación del currículo para el grupo 9, lengua castellana y literatura. Estamos comenzando esta última sesión, esta última videoconferencia, con la que acabamos las sesiones síncronas y las grabaciones que tenéis que ver, pero todavía nos quedan un par de semanas hasta que finalice el periodo de entrega de actividades y ejercicios y luego hasta mediados de abril, que tenemos los exámenes en convocatoria ordinaria, pues todavía tenemos ahí un tiempo para repasar, consultar dudas y todo lo que necesitéis de mí y bueno, pues encantado de continuar acompañándoos en este camino. Ni qué decir tiene que como tengo también bastante responsabilidad con el tema de los trabajos de fin de máster, si tenéis alguna cuestión que plantear, pues aprovechadme y podréis hacerlo sin ningún problema. Bueno, pues en la sesión anterior habíamos estado hablando de metodologías innovadoras en el sentido de no que fueran muy recientes, sino de que suponen un cambio en la manera de abordar las experiencias de enseñanza-aprendizaje, pues, a nivel también estructural y organizativa en los centros y, bueno, en definitiva, suponen un cambio en el sistema educativo a nivel general, como se puede plantear desde la LOMLOE, o a nivel más particular de un centro o incluso de un profesor o profesora. Nos habíamos quedado en la diapositiva 26. Habíamos llegado al final de la clase anterior comentando algo acerca de la clase invertida, del Flipped Classroom, y nos quedamos aquí, hablando de un considerado tercer elemento imprescindible en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje, que además de los propios estudiantes, por supuesto, que son los principales protagonistas, el docente, las docentes, como, por un lado, transmisores de conocimiento, recordad lo que hablamos de la instrucción directa, y por otro lado también como facilitadores o mediadores, acompañando en el proceso de aprendizaje por parte del propio estudiante, partiendo de esos principios constructivistas que estuvimos comentando, bueno, pues surge también la reestructuración de las actividades y de los espacios, teniendo en cuenta este tercer elemento. La organización de las aulas, las aulas y de los espacios en los que se encuentra, que se pueden encontrar dentro de un centro educativo, pueden permitir trabajar de una manera pues mucho más variada que de la clásica forma en la que los alumnos todos están trabajando al ritmo, más o menos al mismo ritmo, en un mismo espacio. Bueno, pues aquí hay un ejemplo de cómo se puede organizar un aula abierta. Por ejemplo, en los colegios SEC, el que más conozco yo es el que está en Pontevedra, pues dispone de aulas en las que no sé si se llaman las paredes o las mamparas que separan los espacios son movibles y permiten hacer espacios más grandes o permiten abrirlos hacia espacios de uso común por parte de otros estudiantes o de otros profesores. Permite que alumnos que están trabajando con un profesor en una sesión
pues parte de ellos continúen haciendo unas tareas dentro del aula, pero otros puedan salir a otros espacios aledaños al aula en los que continúen también trabajando de otra manera diferente. Y todo eso sería posible pues reorganizando y reestructurando los planteamientos de las unidades didácticas, haciéndolas pues primero dando mayor autonomía y en la organización de las tareas de aprendizaje por parte del alumnado y por otro lado haciendo unos diseños más flexibles en el que bueno pues se permitan este tipo de juegos. Entonces, ¿cómo sería posiblemente una aula abierta? Pues primero tendría que ser bastante más grande que una aula tradicional. Ya estáis viendo ahí en este diseño como una aula tradicional pues tiene un espacio como al menos mínimo según las condiciones que la legislación vigente que marca cuál es el espacio mínimo que debe reunir un aula y los espacios abiertos que se proponen, como en muchos centros ya se están llevando a cabo, pues disponen de mucha más amplitud y el mobiliario pues se adapta a muchas necesidades diferentes. Se crean distintas zonas dentro de la propia aula, zonas de trabajo más concentrado, como se puede ver aquí en esta parte en la que hay lo que llamamos comúnmente una pecera para trabajar, por ejemplo, en un grupo en el que se pueda hablar, debatir sin entorpecer las tareas que estén haciendo los demás o, por el contrario, porque estén haciendo algo en el que se requiera un mayor silencio y en el resto del aula, pues, sin interrumpirse unos a otros, pues puedan estar también trabajando. Espacios donde poder estar trabajando con los equipos informáticos o con lectura más cómodos, espacios más al estilo de algunas empresas que combinan lo lúdico y lo confortable con la posibilidad de trabajar de una manera más relajada y más, no sé si llamarla flexible también. Zonas de las mesas se pueden agrupar para trabajar de manera colaborativa en grupos donde los alumnos se vean las caras, espacios para almacenar libros, por ejemplo, equipos informáticos, tablet o portátiles que ya disponen también de sus propios cargadores. Bien. Bueno, pues esto permitiría que, por ejemplo, en un planteamiento en el que se esté llevando a cabo una situación de aprendizaje extensa que ocupe varias sesiones de clase, pues esté llevando a cabo un proyecto a lo largo también de varias semanas, sería posible que cada grupo de trabajo de alumnos tuviese su propia organización y su propio ritmo. Y el profesor o profesores, porque podría haber varios en el aula, pueden ir interaccionando con los alumnos, a lo mejor en un momento pueden estar explicando dudas, resolviendo cuestiones o transmitiendo conocimientos, pues explicando conceptos teóricos en un espacio un poco más pequeño. Podría, en otro lado, establecerse un debate con un profesor o profesora mientras el resto de compañeros están trabajando de otra manera diferente. Puede ser que haya momentos en los que algunos alumnos estén llevando a cabo tareas de manera individual y no solo en equipo. En el Colegio SEC, por ejemplo, de Pontevedra, es posible que en una clase de bachillerato o de cuarto de la ESO, pues estén trabajando con un profesor en el aula que está dispuesta generalmente de manera que favorece más la cooperación en grupos de 3 o 4, pero a la misma vez fuera del aula, en un espacio en el que hay pues sillones o mesas bajas, hay también a veces alumnos que están haciendo otras tareas diferentes del mismo grupo que os he comentado anteriormente. Entonces, bueno, pues estas son propuestas innovadoras que a lo mejor no encajan en las 4 categorías que nos ofrecía Montanero, pero que también hay que tener en cuenta, pues, a la hora de hacer ese diseño reflexivo de cómo queremos plantear nuestra programación o nuestro currículo. En este caso, el cambio implica también una estructura organizativa por parte del centro pues bastante importante. Entonces, bueno, pues quizá se pueda empezar con pequeños cambios, con adaptar algunos espacios del centro para trabajar de una manera más abierta y más flexible
y quizá con el tiempo pues se puede ir generalizando al resto del centro. Si tenéis algún comentario que hacer, alguna pregunta, creo que ya se han incorporado varios compañeros, seguro que hay alguno más intentando hacerlo, pero bien, ¿cómo finalizamos entonces la primera mitad de la unidad dedicada a la innovación educativa? Pues haciendo una reflexión, una pequeña, extrayendo unas pequeñas conclusiones de la mano de Montanero, en el que, bueno, pues a partir de esta pregunta pensemos si realmente es posible ser innovadores. Es decir, ¿qué centros están capacitados para abordar innovaciones como esta última que hemos visto a través de espacios diferentes a los tradicionales? ¿Qué centros, qué profesorado está capacitado para utilizar predominantemente metodologías de las recomendadas por la LOMLOE y en las propias situaciones de aprendizaje que vienen en el anexo 3 explicadas, las características que deben tener en el anexo 3 del Real Decreto de Currículo, o en esas recomendaciones que todas las comunidades autónomas, pues con mayor extensión y detalle o menor, pues explican cómo elaborar situaciones de aprendizaje con este modelo educativo propuesto por la LOMLOE. ¿Bien? Entonces, ¿es posible que eso se pueda llevar a cabo? Quizá con las prácticas que ya habéis iniciado varias de vosotras, varios de vosotros también, podéis ir también percibiendo en qué estado de posibilidades innovadoras se están implantando, se están llevando ya a cabo en los centros en los que, bueno, pues estáis pudiendo realizar vuestras prácticas. Quizá muchos de ellos combinen metodologías más expositivas, de instrucción directa, que también pueden ser muy bien, perfectamente válidas, motivadoras, interesantes, participativas, que provoquen buenos aprendizajes, pero se vayan combinando con algunas otras estrategias que hemos ido viendo. Seguramente sí que está muy presente la implementación de las tecnologías de información y las comunicaciones. Eso seguramente en los centros, en la mayoría, sí que lo estáis viendo a través de, pues, de plataformas educativas, del aula virtual, el Moodle, por ejemplo, en muchos centros es frecuente que el profesorado pues envíe material a los alumnos devuelvan trabajos a través de ese propio Moodle, etc. Comenta Diego que en Navarra se ha implantado de forma general las aulas ICASNOVA, con espacios multimedia, recursos digitales, etc. Que es pues un recurso o un, más que, bueno, sí, un conjunto de recursos que permiten llevar a cabo metodologías activas. Muy bien, muchas gracias por el comentario. Vale, pues, ¿qué conclusiones comparte Montanero en su artículo? Bueno, ya veis que todavía le está costando a la plataforma cargar las diapositivas y todo. Entonces, a ver si tenemos suerte y podemos finalizar la clase. Bien, aquí, empezando por cualquiera de ellas, vamos a empezar por arriba. En primer lugar, una de las conclusiones que ya vimos el otro día es que, salvo algunas estrategias metodológicas emergentes, en el sentido de que han aparecido recientemente o que están teniendo un papel importante de manera reciente, pues, por ejemplo, de la mano de los avances en neurociencia aplicada a la educación, por ejemplo, o metodologías que tienen un boom a partir de la implementación de plataformas como consecuencia del encierro que tuvimos que padecer en el 2020 con el COVID, con la pandemia de COVID. Bueno, pues se han disparado, incluso también ahora con la inteligencia artificial, se han disparado potencialmente la utilización de nuevas tecnologías y, bueno, pues se están haciendo mucho más patentes también con la supervisión de la inspección educativa en los centros para la aplicación de la LOE, etcétera.
Pero ya veíamos que salvo algunos de estas estrategias metodológicas que llamábamos emergentes, la gran mayoría de ellas tienen su raíz ya pues, no solo en el siglo XX, sino que incluso ya anteriormente algunas de ellas. Pues el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo, bueno, quizá el aprendizaje basado en problemas, veíamos también. ¿Vale? Entonces, ventajas que tenían, que aunque el profesor esté menos activo, es decir, se refiere a que tiene un papel menos preponderante en el aula, puesto que no está toda la sesión transmitiendo conocimientos, sino que al tener un papel de mediador, pues digamos que el foco se desplaza más al trabajo del alumnado de manera individual o de manera colaborativa, pero no significa que el profesor trabaje menos, sino más bien justo lo contrario, porque la dedicación para la preparación de los materiales, recursos, el seguimiento que hay que hacer de las tareas de todos y cada uno de los grupos, pero también individuales de cada alumno, eso supone mucho trabajo y sobre todo cuando no se puede hacer de manera compartida, de manera más colaborativa con otros profesores, ¿no? Entonces, en un papel del profesor diferente. Por otro lado, el alumnado, al tener que responsabilizarse de su aprendizaje, pero también desde sus compañeros, suponen que haya una mayor implicación. Si eso lo acompañamos de algunas de las técnicas que estuvimos viendo relacionadas con la emoción y con la motivación, pues, por ejemplo, con la aplicación de estrategias propias del juego, entonces pues conseguiríamos que ese alumnado esté mucho más motivado hacia aprender y hacia conseguir las metas que se le vayan proponiendo. Acordaos también de ese tercer bloque relacionado con las funciones ejecutivas, en el que el planteamiento de objetivos claros de aprendizaje, la evaluación formativa, la importancia que tiene para dirigir el aprendizaje del alumnado, pues puede favorecer que se implique más en alcanzar esas competencias que al final de la etapa pues esperamos que lleguen a conseguir. Y estas metodologías, otra de las ventajas que tienen es que además de conseguir posiblemente igual o mejor aprendizajes que con otras metodologías más transmisivas, desarrollan algunas capacidades que, enunciadas en forma de competencias, con una instrucción directa o con las tradicionales clases magistrales, pues no se conseguirían. ¿Bien? Bueno, recordad que el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje cooperativo, en muchos casos se utiliza también como estrategia para la mejora de la convivencia, la prevención de conflictos, la prevención del acoso escolar, la prevención del abandono escolar. Entonces, ya no solo en el desarrollo de capacidades, de competencias por parte del alumnado, sino para conseguir otros objetivos más elevados a nivel también de centro. Por supuesto, son compatibles con la instrucción directa, pueden organizarse esos momentos de transmisión de conocimiento, pues después de presentar el tema, los objetivos del tema, las actividades evaluativas que se van a llevar a cabo, algunas actividades pues, para motivar al aprendizaje de esa unidad didáctica que se puede estar presentando. También pueden venir unas primeras sesiones en las que se transmite un contenido un poco más, vamos a llamarlo teórico, en el que pues, el profesor transmite esos conocimientos, o también se puede ir intercalando en pequeñas píldoras, pues a lo mejor en sesiones de 50 minutos, pues dedicarle 10 o 15 a que el profesor explique contenidos también. Bueno, pues la combinación de metodologías activas con metodologías transmisivas, pues pueden lograr también todos los objetivos que se plantean. Por un lado, objetivos más disciplinares y más al estilo del enfoque técnico que veíamos en la primera sesión, pero por otro lado también esos otros aprendizajes más competenciales y más aplicables a situaciones reales de la vida, ¿no? Y luego también otra de las conclusiones en el que podéis ver en el artículo de Montanero es que en muchos casos, para saber
de una manera científica que las metodologías están sirviendo para lo que sirve, para lo que se plantean, es decir, que sean eficaces, pues hace falta realmente más investigación. Hace falta, pues, llevar a cabo, pues, como estudios en distintos centros, en los que se comparen resultados con grupos de referencia en los que no se aplican estas metodologías y los mismos resultados valorar si se alcanzan de manera más competencial o unos aprendizajes más duraderos, más útiles en el caso de los grupos en los que sí se aplican estas metodologías. Entonces, es necesario, sobre todo para algunas de las más modernas, más emergentes, pues contrastar eso. Fijaos que una de las cosas que veíamos en el bloque tercero, cuando se hablaba del aprendizaje centrado en la inteligencia y en el pensamiento, se hablaba de que la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, para muchos autores, no es que sea falsa, sino que no están de acuerdo con ella y apoyan la idea de que no existen varias inteligencias, sino que la inteligencia sea única y quizá pues tenga distintas formas de interaccionar dependiendo con qué contenidos y con qué conceptos, ¿no? Bueno, pues es importante entonces que haya más investigación para comprobar que esos resultados de aprendizaje que se persiguen con la implantación de innovaciones educativas, pues realmente estén siendo útiles. Y en ese proceso de reflexión también habrá que tener en cuenta la suficiente formación del profesorado y que el diseño de las actividades que se estén proponiendo sea realmente adecuado para que si no se están consiguiendo los resultados esperados, no se deba a que la metodología no sea correcta, sino que el fallo esté en la aplicación de esa metodología, más que en la metodología en sí. Entonces, si me estoy explicando, creo que sí, ya estáis entendiendo lo que quiero decir. Y si no, pues me interrumpís y me lo decís, Javier, no hay manera de saber lo que estás diciendo. Bien, pues también debido a que hemos empezado la clase con 15 minutos de retraso prácticamente, algunos de estos enlaces ya os dije el otro día que no funcionan correctamente, pues por ejemplo, hay artículos en el Instituto Europa de Rivas. Este artículo intenté entrar el otro día y no fui capaz. Pero bueno, por lo menos a la web de los centros educativos sí que se puede acceder y podéis encontrar información de los proyectos educativos que tienen, de su proyecto educativo de centro, de incluso acceso en muchos de estos centros. Las programaciones son muy fáciles de encontrar. Podríais buscar alguna que os pueda interesar, ver cómo diseñan una programación didáctica para determinada materia o para un módulo en concreto, si fuese el caso. Y algunos de estos centros, en años, hace no muchos años, están reconocidos como algunos de los centros más innovadores y con mejores puestos en los rankings de los colegios españoles, ¿no? Muy bien. Por aquí creo que había algún ejemplo más. Pues algún enlace más a los que podéis acceder para seguir ampliando información, sobre todo si tenéis tiempo de dedicarlo a curiosear. Bien, y creo que lo mejor será que podamos ir avanzando en esta última sesión porque tiene varias... Bueno, vamos a ver esta última reflexión, que algo ya he adelantado anteriormente. ¿Por qué estas metodologías no están proliferando o no se están generalizando en las escuelas o en los institutos, en los colegios? Bueno, pues hay varios factores. A nivel institucional, muchas veces falta un apoyo claro desde las direcciones de los centros para
apoyar las iniciativas del profesorado de determinado departamento. Sin eso es muy probable que fracase esa posible innovación. Las leyes educativas muchas veces, por la manera en la que se formulan, y teniendo en cuenta que de trasfondo muchas veces también hay subyacentes ideologías, pues pueden causar rechazo en algunos sectores del mundo educativo. Y luego, pues, un artículo de Antonio Latorre, del 2004, pues, algunas de las cosas que ya hemos comentado. Por ejemplo, falta tiempo para la investigación, también para la formación, la resistencia al cambio de los centros. Muchas veces es el propio profesorado el que tiene miedo de enfrentarse a nuevas situaciones que están fuera de su zona de confort, en la que se sienten seguros, trabajando de la manera en la que lo llevan haciendo varios años. Esto no quiere decir que no lo estén haciendo bien. Muchos de ellos son grandísimos profesionales y prefieren asegurarse que lo que están haciendo pues va a seguir funcionando bien, a aventurarse a innovar con estrategias metodológicas, con recursos que quizá no dominan lo suficiente y pueden pues, tener un efecto justo contrario, ¿no? Y luego, pues lo que comentaba también en la unidad 2, Col y Martín, que hablaban de la importancia o necesidad de la financiación, ¿no? Hacen falta inversión para que los centros educativos puedan, por ejemplo, mejorar sus espacios de enseñanza-aprendizaje, puedan tener horas para que los profesores cooperen, trabajen, revisen, diseñen nuevas actividades, hagan un seguimiento adecuado del alumnado. El otro día leí un artículo que hablaba de la percepción muy elevada del profesorado de que las tareas burocráticas que tienen que hacer en el día a día les quitan muchísimo tiempo de dedicarlo a tareas más puramente docentes. Esto no quiere decir que las tareas burocráticas que se tienen que hacer no sean importantes, pero a veces quizá nos enterramos en la burocracia, en hacer bien todos los papeles que tenemos que hacer, rellenar bien todos los documentos, todos los informes que se nos pide, y eso nos resta tiempo, por ejemplo, de intentar acceder a algunas estrategias o metodologías más innovadoras. Entonces, bueno, pues hay que buscar esa inversión en formación para el profesorado, en recursos de tiempo y espacio para compartir con compañeros, donde incluso para poder compartir experiencias con otros centros que ya tienen implantadas las innovaciones y bueno, pues seguir aprendiendo y atrevernos a hacerlo. Bien. Bueno, pues yo creo que nos pasamos ya a esta, bueno, la actividad ya la expliqué la semana pasada. No sé si tenéis alguna duda que queréis comentar ahora sobre el tema de debate. Recordad que os dije que la semana pasada podría haber sido un buen momento para ir mirando esos materiales, ir seleccionando a lo mejor la metodología que más os pueda interesar y que ahora a lo largo de esta semana podéis ir avanzando en la lectura más detenida, en tomar notas, en ir haciendo un pequeñito borrador y ya, pues antes del día 22, presentar esa intervención en el espacio de foro de debate. Gracias por ese comentario. Dejo de compartir este documento y vamos a por el siguiente. La siguiente presentación. Vale. Tarda, pero lo consigue.
Vamos allá, a ver si se carga, no tarda mucho en cargar. Vale, pues aquí la tenemos. Pues en la clase de hoy le vamos a dedicar un tiempito a continuar avanzando en la unidad dividida en 2 sesiones de innovación educativa. Al final revisaremos si es necesario el modelo de examen, como ya lo vimos en la primera sesión, igual esta parte me da salto, y si nos da tiempo, pues proponeros una pequeña reflexión final sobre estas 4 últimas semanas. Continuamos entonces con la innovación en el currículo y para este caso tenemos, como es costumbre, una lectura obligatoria que es de un autor y una autora, Francisco Javier Murillo y Gabriela Krzyzewski, que ya os pedí leer un artículo de ellos en la anterior asignatura. En este caso es el proceso del cambio escolar, una guía para impulsar y sostener la mejora de las escuelas, publicada en la revista Iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación. ¿Bien? Bueno, tiene escasamente 15 páginas, con lo cual no es muy complicada de leer. Y bueno, a continuación, la última parte de esta sesión estaría dedicada a esa función importantísima del profesorado, en la cual no solamente revisa la validez de su práctica docente, sino que se convierte en un investigador de su propia práctica docente. ¿Bien? Es la propuesta de investigación-acción, que es una metodología que en España no tiene mucha tradición y no hay un seguimiento, no hay muchos centros, no hay muchos profesores que la pongan en práctica, pero en otros países sí que está más generalizada. Entonces hay un artículo recomendado, ¿vale? Siempre decimos que hay una lectura obligatoria y alguna otra recomendada, pues hay un artículo de Antonio Latorre sobre la investigación-acción y no creo que nos dé tiempo hoy. El vídeo complementario, que sí que pedimos que por favor lo veáis, consideramos, no sé si obligatorio o más que recomendable, es un vídeo que tiene unos 8 minutitos, la investigación-acción, ¿vale? En el que las propias palabras de Antonio Latorre nos explica en qué consiste este proceso de investigar sobre la práctica educativa, es decir, utilizando como base de esta asignatura que estáis cursando o habéis cursado en el máster de iniciación a la metodología de la investigación educativa, pues utilizando esas técnicas de investigación sobre educación, el profesor se convierte en investigador de la práctica docente del centro y de su propia práctica docente. ¿Bien? Utilizando esta metodología. Bueno, hay un test de evaluación también sencillito, ya sabéis, pues
Hola, perdonadme, pero esto está siendo un desastre hoy. Bueno, vamos a intentar continuar y paciencia, muchas gracias. Bueno, si llegan las 8 de la tarde y queda contenido por trabajar, lo que puedo hacer es que lo grabo y lo subo para que lo podáis ver en otro momento, ¿vale? Entonces voy a ver si podemos continuar y no hay muchos más incidentes. Ahora no me está cargando la presentación. Madre mía, vaya día. Pues ya lo siento, de verdad. No sé por qué no funciona esto, la verdad. Vamos a tomarlo de otra manera. O sea, nosotros sí que vemos la diapositiva, pero no cómo se mueva ni nada. ¿Sí, la podéis ver la diapositiva? La que innovación en el currículum 2, mira a ver si cambiando de diapositiva, a ver. Ya, Si es la que a vemos. mí no me aparece en la pantalla. Ese es el problema. A nosotros no nos ha desaparecido. No sé si se ha quedado pillado y a lo mejor, mira a ver si cambian de diapositiva, si se los A ver, cambia. que parece que... Ay, por aquí parece que aparece. Mira, ya has movido el ratón. Vale, bueno. Bien, a ver, aquí está. Estaba intentando cargarla, compartir pantalla y verla por otro sitio, pero bueno, vamos a continuar por aquí, a ver si hay suerte. Bueno, perdonad con tanto inconveniente. Vamos allá entonces. Bien, una primera pregunta para la parte central de la exposición de hoy es el artículo de Murillo Krzyzewski, que tiene que ver sobre cómo implementar un proceso de cambio, lo llaman cambio escolar, pero bueno, se refiere a un cambio en un centro, podría ser de primaria, pero podría ser un centro de secundaria, de bachillerato o de formación profesional. Son profesores de la Universidad Autónoma de Madrid y, bueno, pues tienen, la verdad que son muy reconocidos por su experiencia en la innovación educativa, etcétera. Vamos allá. Lo primero que podemos comentar es que existen dos tipos de centros. Unos centros que ellos llaman tradicionales y estáticos y otros centros que denominan innovadores y dinámicos. ¿Qué características tiene un centro tradicional con respecto a un centro innovador? Bueno, pues el primero sería el enfoque. Un centro tradicional tiene un enfoque reactivo que consiste en que se opone o rechaza unas nuevas prácticas educativas, porque quizá el modelo que tienen da muy buenos resultados, consiguen que sus alumnos tengan un nivel académico muy alto, obtienen muy buenos resultados, por ejemplo, en las pruebas finales de etapa o la prueba de acceso a la universidad, y pues prefieren
mantenerse en esa zona que llamaba antes de confort del centro educativo, frente a estos otros centros más innovadores y dinámicos que tienen ese carácter proactivo y en el que están en una permanente revisión y buscando continuamente la manera de introducir mejoras que se traduzcan en mejores resultados de aprendizaje en los alumnos. ¿Bien? Cuando estos centros más tradicionales y estáticos se atreven a comenzar con algo innovador o con la aplicación de metodologías, con aplicar los cambios propuestos en leyes educativas, por ejemplo, lo hacen de una manera más puntual y quizá como muy medida, no como metodologías principales. Imaginaos que bueno, pues son experiencias que se hacen una vez al año o con motivo de alguna conmemoración, mientras que los centros innovadores, pues forman parte de la cultura del centro, estar en continua revisión y con un continuo proceso de cambio y de mejora. Y los centros tradicionales tienen esa visión más estática de la mejora como más finalista. Introducimos una innovación, puede ser, por ejemplo, venga, vamos a implementar, a utilizar una plataforma, por ejemplo, en los centros de Galicia, cuando se acogen a la plataforma Edisgal, ¿no? Pues implantan la plataforma, los alumnos de quinto y sexto de primaria tienen sus ordenadores, en secundaria igual, sus ordenadores conectados a la plataforma, los recursos, tienen internet, está todo controlado y, controlado me refiero a que están limitados los accesos a determinados contenidos, etcétera. ¿Bien? Y ya, eso es el final. Hay una visión finalista del proceso. Entonces, el objetivo es implantar esta metodología y ya hemos acabado. Mientras que en un centro innovador, la visión de la innovación es dinámica. Quiere decir que está en continua revisión y en continuo cambio. ¿Bien? Bueno, pues quizá los centros en los que os reconozcáis como alumnos o en los que estáis trabajando ahora mismo como profesores en prácticas puedan tener algunos o identificarse más con un modelo de centro o tener pinceladas de ambos. ¿Bien? ¿Cómo definen esa cultura de mejora Murillo y Krzyzewski? Bien, pues aquí os hemos copiado este parrafito del artículo, la página 30 del artículo que tenéis que leer. Resulta esencial no solo implementar cambios en la organización escolar o promover innovaciones didácticas en las aulas. Es esencial no solo llevar a cabo esos cambios a nivel organizativo, estructural en los centros, legislativo a nivel nacional o de comunidad autónoma, o promover innovaciones didácticas en las aulas, metodologías, estrategias metodológicas, tecnologías, situaciones de aprendizaje, etcétera, sino también y fundamentalmente, para que exista una cultura de mejora en los centros, trabajar sobre el plano de las creencias, los supuestos y las convicciones de quienes están día a día en contacto con los alumnos. ¿Bien? Tan importante como lanzarse a poner en práctica esas innovaciones es trabajar en las percepciones que tienen los autores de esas innovaciones, los profesionales que tienen que, a nivel organizativo, los equipos directivos, los titulares de los centros, pues, o bien empresas o cooperativas, o el Estado, o la comunidad autónoma correspondiente, sino que haya que trabajar no sé si los enfoques, haya que trabajar sobre las convicciones del profesorado para estar predispuestos a estar en continua revisión, tener en continua revisión su práctica docente y ir buscando siempre implementar nuevas mejoras, nuevos cambios que provoquen mejores resultados de aprendizaje en los alumnos, no solo académicos, sino resultados. ¿En qué se traduce esta cultura de mejora? Bueno, primero, está iniciada por una presión interna y externa. La presión puede venir del propio centro, porque quiera mejorar resultados, porque quiera mejorar el asentismo escolar, porque son las propias familias las que demandan que sus alumnos, sus hijos,
pues aprendan de una manera diferente o consigan mejores resultados, o puede venir de fuera, presionado por cambios legislativos, por cambios a nivel de población en el área de influencia del centro educativo, etcétera. ¿Qué más? Primero, la innovación tiene que partir de una presión. La presión es una necesidad que se ha detectado, ¿de acuerdo? Las innovaciones no salen porque sí. Bueno, pues ahora vamos a ver qué hacemos. Pues se me ocurre que vamos a mejorar en esto. Venga, vale. Si no necesitas esto nuevo, ¿para qué lo vas a utilizar? ¿No? Entonces, tienen que surgir de necesidades del centro. Igual que hablábamos la semana pasada que las situaciones de aprendizaje tienen que partir de necesidades e intereses de los propios alumnos, contextualizados en su vida real, los cambios que se introduzcan en los centros educativos y en las metodologías de los departamentos didácticos y del profesorado tienen que partir de necesidades detectadas en el entorno, en el grupo aula, en el centro educativo. ¿Bien? Luego, con un ejemplo, lo vais a entender o lo vamos a ver todos de una manera mucho más clara. Segundo, visión compartida de metas. Cuando se introducen cambios de carácter más general, es necesario que el profesorado, el equipo directivo, la comunidad escolar esté dispuesta a ese cambio. Se basa en la historia de mejorar el centro. Hay que hacer un estudio de qué es lo que se está haciendo, qué es válido para conseguir los resultados de aprendizaje que esperamos. Es necesario una autonomía de los centros para adecuar, contextualizar los cambios propuestos, por ejemplo, a través de leyes educativas, para contextualizarlos en su propio alumnado y en el contexto propio del centro, sus propias necesidades, y tener la capacidad de tomar decisiones para afrontar esos cambios. Y no porque hayan que implantar una determinada estrategia igual para todos los centros, sean de donde sean, ¿no? Creo que había un ejemplo que comentamos un día, o quizá lo comenté en otra clase, un artículo en el que hablaba una profesora de, no es lo mismo en Madrid, voy a poner como ejemplo Madrid porque es un área muy extensa, sobre todo si además de la ciudad contamos con toda el área metropolitana, las grandes zonas alrededor de Madrid, zonas periféricas. Si contamos con Madrid, bueno, pues tenemos un abanico muy amplio. Entonces, no es lo mismo en la zona norte de Madrid, donde se encuentra, por ejemplo, Pozuelo de Alarcón, en el área metropolitana de la ciudad, que es probablemente la localidad con mayor renta per cápita de toda España. Las innovaciones educativas que se planteen ahí no pueden ser iguales a zonas del sur de Madrid, por ejemplo, en la zona de Ensanche de Vallecas, cercanas a Cañada Real, con población marginal, con chabolismo, por ejemplo, había un artículo que otro día también leí, de que no sé cuánto tiempo llevaban sin luz eléctrica. Se la habían limitado pues para un poco presionar a que se fueran abandonando esas zonas marginales. Entonces, claro, la autonomía de los centros tiene que permitir contextualizar los cambios propuestos a su realidad. Tiene que haber un compromiso y motivación con la mejora, compromiso personal y colectivo, y realmente, si decíamos que para aprender era necesario actuar sobre las emociones y sobre la motivación, pues para introducir cambios en los centros educativos también. Esa motivación es necesaria. La dirección escolar competente, comprometida, motivadora, ¿bien? Tiene que ser uno de los pilares que promuevan esos cambios. La organización tiene que ser flexible, pues para adaptarse a las diferentes circunstancias de las diferentes edades, de los diferentes grupos clase, de las capacidades y habilidades de cada uno de los profesores y profesoras. Es importante que haya una estabilidad en el profesorado para que el proceso de formación y de puesta en práctica de una innovación año tras año no haya que empezar otra vez de cero porque un elevado número de profesores marchan a otros centros y llega profesorado nuevo que no tiene por qué saber lo que se está haciendo allí. Esto es uno de los principales problemas que tienen en muchos centros públicos.
La cultura de formación permanente, que cuando ya se lleva cierto recorrido, hay muchos centros que ya la tienen de manera inherente en su proyecto educativo de centro y la tienen asumida como algo normal. Y luego la disponibilidad de recursos y tiempo, que también lo hemos comentado en muchos momentos. Entonces vamos a ver un momento este vídeo de Javier Murillo, en el que nos cuenta un poco esta experiencia. Entonces vamos a dejar de compartir esta pestaña. Y a compartir pantalla. Mi nombre es Javier Murillo, soy profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinador del doctorado en educación de esa universidad. Durante estos últimos años, mis temas de estudio y de preocupación han sido la mejora de la escuela, la calidad de la educación, la eficacia escolar, pero todo muy directamente ligado a la equidad y a la justicia social. De hecho, mi corazón, mi ámbito, se encuentra muy ligado a América Latina y su desarrollo. En esta breve presentación me gustaría focalizar algunos aspectos sobre los que vamos a trabajar. Y todo ello se basa en la idea de la importancia de la cultura escolar como elemento clave para el cambio. La idea fundamental es que no podemos cambiar la educación, no podemos cambiar la escuela si no prestamos atención a la cultura escolar. Ya no es una cuestión de aptitud, es una cuestión de actitud. Quizás un elemento que ejemplifica qué es este cambio cultural del que estamos hablando. Cuando nosotros vemos otras profesiones y nos preguntamos quién es el profesional, qué características tiene el profesional que hace los trabajos más difíciles, el cirujano que hace esas operaciones a corazón abierto, esos trasplantes múltiples, el ingeniero que hace esos puentes, esos rascacielos, vemos que son los profesionales que más saben y los mejor pagados. ¿Y quién es quien hace los trabajos más difíciles en educación? Pues no es precisamente los que más saben, los mejor pagados. En muchas ocasiones, en esas escuelas de desempeño difíciles, en barrios complicados, en las ciudades, en zonas rurales, son los interinos, los recién llegados, los recién egresados de la universidad los que las atienden. Y en las propias escuelas, quien toman esos grupos difíciles, esos que nadie quiere, no son precisamente los más experimentados, los que más saben, los que más ganan, sino justo los que acaban de llegar. Este planteamiento es el que nos lleva de fondo, que si queremos cambiar la educación tenemos que cambiar eso, esas ideas, esa razón por el cual no se distribuye el trabajo como debe ser. Y eso es una cuestión fundamentalmente de cultura. La idea que vamos a seguir en la presentación es, en primer lugar, ver cómo a lo largo del tiempo se ha pasado del interés por los procesos de enseñanza-aprendizaje al interés por la organización hasta llegar al interés actual, que es la cultura. Solo si cambiamos la cultura podemos cambiar los centros. Es una cuestión de actitud. De ahí vamos a ver algunos elementos que caracterizan esas normas culturales que nos pueden ayudar a mejorar la escuela. Cuestiones como la autocomplacencia, qué gran pecado en educación. El que crea que lo hace bien está en el mejor camino de hacerlo mal. El optimismo, el trabajo en equipo, el respeto por los otros, el riesgo, ¿por qué no? Y de esos elementos vamos a trabajar con tres especialmente, que son el aprendizaje, la colaboración y el apoyo. El aprendizaje porque ahora sabemos, no nos cabe ninguna duda, que si queremos que nuestros estudiantes aprendan, todos tenemos que aprender. En segundo, la colaboración, porque sin colaboración, sin un compromiso, de todos es muy difícil conseguir esa mejora de la escuela, ese sentido de pertenencia tan importante en la escuela. En tercer lugar, la ayuda. Qué difícil es en educación pedir ayuda, solicitar ayuda, prestar ayuda. Parece que estamos encerrados en nuestra pequeña burbuja. Y de esos tres elementos vamos a cerrar con tres estrategias de cambio que se están trabajando en todo el mundo. En primer lugar, lo que son las comunidades profesionales de aprendizaje, nada que ver con las comunidades de aprendizaje, como es una estrategia de cambio que se basa en el aprendizaje de todos a partir de la colaboración y el apoyo mutuo. Lo que es el liderazgo de todos, el liderazgo distribuido, que seguramente que se ha hablado en estas sesiones, como una estrategia de cambio en la escuela. Y en tercer lugar, las redes de aprendizaje. Ya no podemos hacer las cosas solos, tenemos que trabajar en colaboración
con los colegas y con otras escuelas. Desde esa perspectiva lo que queremos estudiar es qué hay que hacer para mejorar la escuela, qué cambios culturales, cómo hacemos cambiar esa actitud tan necesaria para mejorar la escuela. ¿Cómo podemos conseguir este elemento tan interesante? Buscamos escuelas públicas, escuelas de todos, escuelas para todos, pero el aula sigue siendo un espacio privado, un espacio en el que es muy difícil que alguien entre, donde parece que está restringido a la labor. ¿Cómo hacemos para desprivatizar esas aulas? ¿Cómo hacemos para mejorar las escuelas? Nos vemos, si queréis, el martes. Muy bien. Bueno, pues ahí teníamos al profesor Javier Murillo. Como veis, por el aspecto que tiene en la fotografía de esta diapositiva y en el vídeo, pues el vídeo ya tiene recorrido, vamos a decir así. Bueno, antes de continuar, ¿qué es lo que más os ha podido llamar la atención en relación con el vídeo que habéis visto? Pues si lo podemos comentar por el chat. A mí hay una frase que me ha gustado siempre mucho cada vez que pongo este vídeo, y es el de cuando habla de la autocomplacencia. El que crea que lo está haciendo bien está en el mejor camino para hacerlo mal. Bien, esta es una de las frases que más me gustan de este vídeo. Venga, ¿alguna cosa más que os parezca interesante de lo que ha comentado Javier? Pues Javier, yo he pensado literalmente igual que tú. La frase que más me ha llamado la atención ha sido esa, porque al final es que, vamos, como ha dicho el señor del vídeo, que el que se cree que lo está haciendo bien, al final como que se queda estancado en esa zona de confort, y yo creo que a futuro, conforme vayan pasando los años o se vaya actualizando todo el tema de actividades, de metodologías escolares, al final se queda estancado. Bueno, y así por hacer un poquito de referencia a lo que hemos visto en el vídeo, pues es que al principio cuando estaba diciendo lo de lo más importante como para que la escuela avance, lo que tiene que cambiar es la cultura. Claro, yo lo primero que pensaba es de decir, creo que este señor está equivocado en el sentido de que creo que para que avance la escuela tiene que haber al menos como una colaboración, porque al final cambiar esa cultura de la que nosotros venimos y que a día de hoy y cuando salgamos al mundo laboral va a ser de una manera mucho más diferente. Yo pensaba, digo, esto lo que está diciendo este señor es imposible. Pero sí que es verdad que luego cuando ha dicho los dos puntos siguientes, que es colaboración y luego la parte de ayuda, ha sido cuando me ha convencido y he pensado igual que él. Porque digo, para que se cambie esta cultura de la escuela, yo creo que esos tres pilares son fundamentales. Pues en relación con lo que está diciendo, muchas gracias. Es muy interesante esta reflexión de cómo en 5 minutos, en un principio quizá no están muy de acuerdo, aunque entendiendo el por qué se está diciendo, pero no están muy de acuerdo a cómo después de ver algunos argumentos, algunas propuestas de cómo llevar a cabo ese cambio, pues puede tener cierto sentido, ¿no? Y quizá vernos un poquitín más alineados con esa postura. Si pensáis, conocéis ejemplos de profesores que trabajan en la pública, la manera en la que se adjudican los grupos y las asignaturas en los departamentos es por antigüedad. Eso quiere decir que los profesores que llevan más tiempo en el centro son los primeros que escogen grupo o escogen materias. Imaginaos, en el departamento de lengua, pues el profesor más antiguo es el que dice, bueno, pues a mí me gusta mucho bachillerato, en bachillerato ya ha habido selección de alumnos, no me tengo que pelear con los de tercero la ESO que están en pleno pavo, pues yo me quedo con mi segundo de bachillerato y además preparar la EBAU se me da súper bien, ¿vale? Y el profesor que ha llegado interino o que acaba de aprobar la oposición y está en su primer año de profesor en prácticas, que luego tiene, pues a final de curso tiene que entregar una memoria para conseguir su reconocimiento definitivo, es ese profesor que pues tiene 25 o 26 años,
que acabó la carrera hace un par de años, luego estudió las oposiciones y llega al centro con muy poca experiencia, la experiencia adquirida en el máster y poco más, y se tiene que enfrentar a los grupos que no ha escogido ningún otro profesor, que son los de tercero de la ESO porque son muy pesados, están en plena pubertad y adolescencia, a quien no le gusta primero la ESO porque son muy niños y no se puede hacer nada con ellos, en fin, creo que... O el tercero C, porque ahí hay 4 o 5 elementos que, como dice Rosalía, son unos perlas y me revientan la clase en cuanto me descuido, ¿no? Bueno, pues muchas veces el sistema es ese. En los centros públicos se escoge por antigüedad. El jefe de departamento es el primero que escoge sus grupos y sus materias y luego, según se ha ido llegando al centro. Que no digo que lo hagan mejor en las escuelas privadas, pero en la cooperativa en la que yo estuve trabajando 20 años, teníamos siempre algún curso de difícil desempeño, como dice Javier Murillo, y el jefe de estudios y el director seleccionaban a los profesores con mejores habilidades para la gestión del aula, que controlaban la manera, como decía uno de mis jefes de estudios y que para mí siempre ha sido uno de mis maestros, la autoridad pedagógica. Tienen autoridad, pero esa autoridad al servicio no de mantener una disciplina férrea, sino de conseguir un ambiente de aprendizaje, ¿no? Bueno, pues en los grupos más difíciles siempre había un núcleo de profesores muy potentes que mantenían ese ambiente más adecuado al trabajo a pesar de las dificultades y del esfuerzo que suponía. Me acuerdo que un año que me tocó estar en la jefatura de estudios, bueno, no era jefe de estudios, era en los institutos se llama jefe adjunto. Bueno, pues hablar con algunos de estos profesores y decir, joder, es que todos los años me dais los mismos grupos, ¿me podéis dar algún año un grupo facilito? Y bueno, pues es verdad que ese es uno de los problemas y a los que se habla de cultura de centro. ¿Por qué en los centros educativos públicos no se adjudican los profesores con más experiencia, con más habilidades a los grupos que tienen más necesidades pues, educativas o de apoyo? Porque eso no sucede así. Porque es por orden de llegada, ¿no? Entonces, yo creo que, y como este ejemplo, muchos otros que tienen que ver con la cultura de centro que no está escrita en papeles, en ese currículo oculto que denominábamos en la primera sesión. Bien. Y recuerdo también que en un centro público en el que trabaja un muy buen amigo mío, profesor de matemáticas, hay profesores que al segundo año de estar allí piden traslado porque la cultura de centro es centrada en el alumno, está pensada hacia la innovación, a no dar ningún alumno por perdido y profesores, entre comillas, acomodados o con poca vocación, la propia presión del centro es la que nadie desecha, pero son los que acaban pidiendo traslado porque no se sienten cómodos trabajando de esa manera. Entonces, no caigamos en la absurda clasificación de centros públicos difíciles y, entre comillas, malos, porque hay centros públicos que son auténticas maravillas. En la presentación anterior de la sesión pasada hay varios de los institutos reconocidos como entre los 100 mejores centros de España, muchos de ellos son institutos públicos. Y su éxito se basa en la cultura de centro enfocada en el resultado de aprendizaje, enfocada en los alumnos y en esa cultura de afrontar las dificultades y los retos para mejorar. No se refiere solo a que hay que estar innovando continuamente en estrategias metodológicas, sino que vamos a ver qué cambiamos cada año para conseguir que nuestros alumnos aprendan más, tengan menos problemas de absentismo, haya menos problemas de convivencia, haya menos acoso escolar, haya una mejor gestión del uso de los dispositivos móviles, de Internet, etcétera. ¿Bien?
Bueno, ¿alguna otra aportación? Vale, pues vamos continuando con la propuesta de Murillo y Krzyzewski sobre cómo llevar a cabo un proceso de cambio en la escuela, que ellos proponen estas 5 fases. Una primera fase de iniciación en la que se lleva a cabo un diagnóstico del estado en el que se encuentra el centro, lo que comentábamos antes, ese estudio de la historia escolar, de ver qué es lo que hemos hecho y ha funcionado bien, ver qué necesidades educativas hay, ver esos problemas, dificultades, esas presiones internas o externas de las que hablábamos antes, y a consecuencia de este estudio se lleva a cabo una planificación de cuáles son las mejoras que se quieren introducir, cómo se van a llevar a cabo, quiénes van a ser los responsables, etcétera. Después viene la fase más extensa, que es en la que se lleva a cabo esos cambios propuestos, que pueden ser algunos a corto plazo, otros a medio plazo y otros a más largo plazo, a varios años vista, por ejemplo. Imaginaos, por ejemplo, ya no recuerdo si son los directores tienen un periodo de 5 años, pues a lo mejor en el periodo en el que un director asume el puesto hasta que hay un proceso de renovación que quizá continúe o quizá haya un cambio de dirección de centro, de equipo directivo, pues en esos 5 años se han podido ir implementando cambios en un propio curso académico, cambios a 2-3 años vista, y por último, a 5 años sí se han llevado a cabo ya las propuestas con las mejoras pertinentes, etcétera. Hay un proceso de evaluación que no es solamente al final de la implementación, sino que se va haciendo en todas las fases del proceso. Y por último, una última etapa que denominan institucionalización, que consiste en que cuando este proceso se ha llevado a cabo y una vez conseguidas algunas de las mejoras, se han propuesto nuevas mejoras, se han modificado la planificación, se han vuelto a implementar esas nuevas mejoras. Con el paso del tiempo, la cultura del centro se ha transformado en una cultura de cambio, de mejora permanente. ¿Vale? Insisto que el cambio no es siempre introducir nuevas estrategias metodológicas, sino nuevas acciones que promuevan mejora en los resultados de aprendizaje, en los resultados, mejoras en la convivencia, mejoras en la organización, mejoras en los horarios y en la disponibilidad de tiempo y de trabajo del profesorado, etc. ¿Bien? Y vamos a ir viendo en cada una de estas etapas, pues algunas de sus características. Bien, la fase de iniciación surge o debe surgir siempre de un desencadenante. Desencadenante es ese factor, es esa presión externa o interna. Aquí tenéis algunos ejemplos. Un cambio normativo, un cambio sociodemográfico en el entorno del centro, un cambio tecnológico, por ejemplo, por la incorporación que supuso en el COVID de las clases no presenciales, las clases online, la insatisfacción de las familias o del propio alumnado o del propio equipo directivo con los resultados del centro. Bueno, pues aquí hay varios ejemplos. ¿Quién es el que promueve el cambio? Ya tenemos cuáles son las causas que originan ese cambio. Entonces, ¿quién comienza? ¿Quién empieza? ¿Quién da el primer paso? Pues es un agente o debe ser un agente interno. Los cambios que vienen impuestos desde fuera normalmente provocan situaciones más reactivas y de rechazo. Pero si esa necesidad se ha visto desde el propio centro, es mucho más factible. Por lo tanto, la iniciativa de cambio tiene que surgir del propio centro. Para que pueda llevarse a cabo, antes de comenzar la etapa de planificación, del estudio de las necesidades, de los logros, etcétera, tiene que haber un consenso. Se tiene que haber hablado, se tiene que haber
escogido personas que puedan liderar el cambio y una vez escuchados todos y habiendo una predisposición a que se lleve a cabo, entonces, a pesar de que haya algunas posturas más reactivas o más reticentes, pues se comenzaría ya con la elaboración de ese diagnóstico que finalizaría en la detección de cuáles son las áreas de mejora. Y esta es la fase de iniciación. Partiendo de necesidades, tomar la iniciativa desde el propio centro, contar con el apoyo del grueso o de la mayoría, si no de todos, elaborar un diagnóstico bien claro de cuáles son las necesidades, qué cosas se hacen ya bien y detectar esas áreas de mejora. Y a partir de ahí se comenzaría con pues con una planificación de cómo se va a llevar a cabo todo el proceso. ¿Bien? Pues, ¿quiénes son los que intervienen en la detección de esas áreas de mejora? Pues la dirección, el profesorado, estudiantes, familias, toda la comunidad educativa tiene que participar del proceso. ¿Qué es lo que se identifica como una posible mejora? Bueno, pues tiene que tener un carácter más globalizador, no solamente centrado en aspectos concretos o en personas concretas. Pues tiene que ver con el desarrollo de los estudiantes, es decir, la mejora de los resultados de aprendizaje, tiene que ver con la calidad del centro, esos cambios estructurales, organizativos y en la cultura del centro, y en la adecuación de los procesos de enseñanza en el aula, en la puesta en práctica después de esas implementaciones, de esas estrategias que se traducen en experiencias de aprendizaje, en unidades didácticas, en situaciones de aprendizaje, en sucesiones de tareas bien estructuradas, bien dirigidas, con equilibrio, entre tiempos en los 50 minutos, 55 que dura una sesión. ¿Bien? Debe ser una actuación que incluya varios ámbitos, no solamente dirigidos de manera concreta a uno de los personajes. ¿Cómo se detectan esas áreas de mejora? El diagnóstico parte del propio centro, o bien a partir de expertos que ya tienen estrategias, aplicaciones, etcétera, para llevarlo a cabo, o de una manera mixta. ¿Y cuándo? ¿Cuándo se lleva a cabo? Buscando un equilibrio entre lo que se quiere conseguir y la capacidad de asumir esos retos por parte del centro. Entonces, ese diagnóstico tiene que no extenderse demasiado en el tiempo, porque si no se puede perder esa motivación hacia comenzar el proceso. Perdona. El resultado es que se han identificado esas áreas de mejora. Y, bueno, pues aquí algunos dilemas que echarles un vistacito ahora, porque vamos a hacer un breve ejercicio de 3-4 minutos, teniendo en cuenta un par de situaciones. Dilemas propios de la etapa de iniciación, que quizá sea la más complicada antes de empezar a rodar. Una vez que ya se comienza el proceso, bueno, pues surgen otros inconvenientes, pero para lanzarse a producir ese cambio, la etapa de iniciación es fundamental. Primero, debe ser larga o corta. Mejor centrarse en el trabajo docente, en la organización del centro o en ambos. Deberíamos intentar un gran cambio global, estructural, que afecta a todo el centro, a todos los departamentos. Deberíamos empezar por cambios más pequeños que finalicen con éxito y motiven a continuar con nuevos cambios. Es conveniente tener un nivel de participación alto o bajo en las primeras fases. Es mejor buscar un consenso mayoritario antes de proceder, o bien desde el principio tirar para adelante, ser asertivos y decir, bueno, este es el camino, esperamos que nos apoyen todos, pero si hay muchos compañeros, personas, familias, etcétera, que no nos apoyan, nosotros vamos a seguir hacia adelante porque es el camino que nos hemos propuesto. ¿Cuál de las dos posturas sería la más adecuada? Encontrar primero un consenso o ser más asertivos
y seguir hacia adelante a pesar de las posturas contrarias. ¿Qué porcentaje de miembros resistentes sería razonable tener antes de comenzar el proceso? ¿Qué debe hacerse frente a críticas no constructivas de familias, alumnos, un sector del profesorado? ¿Cómo reconocer si una propuesta de cambio es viable o no? Y es necesario buscar apoyos. Bueno, todo esto forma parte de ese proceso de reflexión antes de lanzarse a iniciar el cambio. ¿Bien? Pues vamos a practicar un poquito. Tenemos dos posturas. Como no sois muchos en la clase ahora, en lugar de hacer dos grupos y luego comentar cada grupo, tener un caso, vamos a pensar un poco en relación con esas preguntas que teníamos antes. Vamos a plantear el caso A, el centro A, que sería el siguiente. Un centro educativo público español de 1.100 estudiantes, en el que hay 37 nacionalidades distintas, 7 religiones diferentes, con brutales niveles de fracaso escolar, alta desmotivación y niveles de absentismo muy elevados, necesita tu ayuda. Tu ayuda como miembro del claustro, por ejemplo. Ten en cuenta que los recursos económicos del centro son muy limitados porque cuentas con los que un centro público tiene a su disposición. Además de ser limitados, el procedimiento, la burocracia para solicitar recursos, etcétera, pues lleva sus pasos, lleva su tiempo y no puede ser algo inmediato. Recuerdo cuando inauguramos uno de los centros de mi cooperativa, invitamos a los directores de los centros pues del área de influencia y allí coincidí con antiguos profesores míos del instituto en el que yo estudié y nos comentaban, era directora del instituto público en el que yo hice el bachillerato, y decía, claro, es que vosotros, imaginaos, los alumnos rompen una puerta y al día siguiente tenéis a alguien que arregla esa puerta y la pone nueva. Sin embargo, yo puedo tardar 2 meses en encontrar la autorización, que venga alguien, la cambie, la arregle, no sé qué. Entonces aparece el efecto de la llamada de cristales rotos, no me acuerdo exactamente el nombre que tiene. Si hay una puerta rota dentro del servicio de la planta 3, lo más probable es que después de 3 meses, lo divertido es que las 3 puertas tengan un agujero cada una, ¿no? Bueno, pues un ejemplo tan sencillo como ese nos puede poner un poquito en situación. No solamente porque tengan unos recursos limitados, sino que la gestión de esos recursos en un centro público es compleja porque tiene que llevar, pues, para que haya ese control del gasto público, pues, tiene que estar todo muy, muy regulado y a veces es muy lento. Entonces, en relación con esas preguntas que veíamos ahí, vamos a responder alguna de ellas. Os dejo que las leáis un minutito y enseguida vamos intentando darles respuesta con vuestras opiniones. Recordad, el centro tiene muchos problemas de convivencia, de absentismo, malos resultados, probablemente sea uno de esos centros de difícil desempeño que decía Javier Murillo. Bien, pues vamos a pensar un poquito en ello. Bueno, ya tengo por aquí el chat abierto y vamos a empezar a contestar, para que no haya mucho tiempo muerto y luego los compañeros que vean la clase grabada se aburran esperando a la primera intervención. Bien, la etapa de iniciación, con esas características que hemos visto anteriormente, ¿debe ser larga o corta? A ver, opiniones.
Eduardo piensa que debe ser larga, posiblemente porque con ese contexto de centro y tantos problemas haya que hacer un muy buen diagnóstico y abarcando muchos aspectos, ¿no? Tendría que ser con ese carácter más global que comentábamos antes. Bien. Pero a lo mejor podríamos pensar que algunos de los cambios que se podrían introducir podrían comenzarse también pronto, ¿no? Pero bueno, como estamos hablando de introducir cambios complejos, pues probablemente la etapa de iniciación deba ser larga. Muy bien. Claro, pero sin llegar a que se extienda demasiado en el tiempo, porque podría provocar desmotivación, falta de confianza en el equipo directivo o en el equipo de profesorado que se encargue de llevar a cabo o de liderar esa etapa inicial. Bien, entonces, antes de que empiece a haber más rechazos y más resistencias, pues hay que empezar a dar los primeros pasos. Muy bien. Bueno, mejor centrarse en el trabajo docente, en la organización o en ambos. Posiblemente en ambos, porque hagan falta cambios estructurales. Por ejemplo, en el instituto de aquí, la localidad en la que yo vivo, para dificultar el asentismo escolar y para evitar también otros problemas de convivencia, los únicos alumnos que pueden salir del centro en los recreos, en los tiempos de descanso o en horas muertas, son alumnos que ya tienen 18 años cumplidos. Es un centro en el que hay bachillerato, pero también hay ciclos formativos. Entonces, hay un profesor en la puerta pidiendo los DNIs de los alumnos para que salgan. Eso quiere decir que los alumnos, salvo que salten la valla por un sitio donde no se les vea, no pueden salir del centro. Y una vez que están fuera, que hayan podido ir a la tienda de al lado a comprarse la merienda, ya no regresan y se fumen un par de clases, ¿no? Bueno, una medida, por ejemplo, y esa es una medida organizativa, pero también pueden comenzar a implementarse pequeñas acciones docentes en la gestión de las aulas que promuevan la asistencia. Por ejemplo, un sistema de premios, una comunicación fluida con las familias, por parte del tutor y por parte del profesor, una adecuada, por ejemplo, la utilización de una plataforma con una adecuada gestión de la asistencia, de tal manera que cuando han faltado a 2 horas, pues les llega un mensaje al móvil a las familias, en fin, se pueden ir haciendo cositas. Y tanto por parte del trabajo docente, que vayan intentando atraer hacia su lado, ganar adeptos a la causa a cada vez más alumnos de los grupos y, por otro lado, a nivel de centro, esas estrategias de cambio más estructurales, más organizativas, que también los favorezcan. Empezar por un gran cambio o por cambios menores. Pues posiblemente con cambios menores, poquito a poco, pasito a pasito, vayamos consiguiendo pequeñas mejoras que reviertan en mejor percepción de las aulas, mejor predisposición a llevar a cabo las tareas de aprendizaje, a mejorar la convivencia en el centro, pequeños cambios que prometan, ¿no? Y generen buenas expectativas. Y contundentes que tengan repercusión, cambios que se perciban y que pues no sé, incluso se hable de ellos, ¿no? Por ejemplo, en un curso que hicimos sobre convivencia, cuando cambió la legislación y hubo que adaptar los reglamentos de régimen interno y los planes de convivencia pues, a la nueva normativa, pues nos comentaban los profesores que solamente con el hecho de hablar de convivencia en el claustro, en los departamentos, etcétera, ya se conseguía una mejora de la convivencia. ¿Bien? Bueno, pues si esos cambios tienen repercusión, ya solamente con que sean conocidos, promueven a que los cambios sean cada vez mejores y que se asuman mejor.
Es conveniente tener un nivel de participación alto o bajo en las primeras fases. Pues posiblemente alto, dadas las características del centro y de las dificultades que hay, sería importante que hubiese un nivel alto, pero quizá también no habría que esperar a tener una mayoría casi absoluta, ¿no? Sino que ese porcentaje elevado pudiera ser capaz de ir provocando esos pequeños cambios que llevaran a pequeños éxitos y que motivara a más de los profesores que a lo mejor no por enfrentamiento, sino por miedo a no saber hacerlo bien, pues se vayan sumando esos cambios. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta es muy parecida. Un consenso mayoritario o bien ser asertivos, pues probablemente estaría bien el consenso mayoritario, pero si es necesario esa mejora, hay que intentar ir hacia adelante, aunque sea muy poquito a poco. ¿Y cómo afrontar las críticas no constructivas? Esto es complicado siempre, porque hay veces que esas críticas son muy dañinas y pueden provocar desánimos. Entonces, ¿qué se debe hacer? Bueno, pues yo aquí pensaría en que la empatía es fundamental. Entender cuál puede ser el origen de esas críticas y evitar enfrentamientos. La postura no puede ser de un debate que finalice con enfrentamientos entre profesores, con posturas, no enfrentamientos de llegar a las manos, por supuesto, pero con posturas enfrentadas y difícilmente reconciliables, sino que, bueno, pues muchas veces con esas estrategias que los especialistas en gestión de conflicto no hablan del win-to-win, ¿no? Buscar el punto en el que ambas posturas vean que tienen una pequeñita victoria, por decirlo así, pero también a lo mejor hay que ceder en ambas partes, ¿no? Para conseguir que las dos partes consigan un poco aquello que defienden. Entonces, muchas veces la crítica con una explicación, pues también hay veces que las críticas más destructivas, hay veces que surgen en momentos tensos, pero en un posterior momento más relajado se puede explicar el origen de esa crítica y, bueno, y después explicar e intentar convencer todo aquello bueno que vaya a suponer, ¿no? Y buscar apoyos externos, pues en muchas ocasiones seguramente buscar ejemplo en otros centros que hayan tenido experiencias similares, ver qué han hecho y buscar apoyos de profesionales que estén en ese centro, que transmitan las experiencias, buscar el apoyo de las familias, buscar el apoyo de entidades municipales, por ejemplo, que la policía municipal se pase por si hay problemas de convivencia e incluso de posible hasta coqueteos con la delincuencia, pues más presencia policial, pero con un carácter más conciliador, más que sancionador y de polimalo, ¿no? Bueno, bien. El otro caso es mucho más simple y un poco más cercano a la realidad de cada uno de nosotros como profesores. En el caso B, los alumnos presentan un altísimo nivel de desmotivación con la asignatura que impartes. Piensa en ciencias sociales, geografía, historia, arte, etc. La mayoría de ellos suspendieron o sacaron bajas notas en el curso anterior, en esa asignatura precedente que debía servir de introducción a la tuya. Imaginaos que, por ejemplo, estáis en un primero de la ESO
y gran parte del alumnado proviene de los colegios privados, perdón, los colegios de primaria que hay en la zona y pues vienen de estudiar esas ciencias sociales de manera un poco más amplia y bueno, y de repente se encuentran en un primer grado con una geografía y una historia, ¿no? Bueno, pues observas que el primer día de clase, tanto sus conocimientos como su nivel de vinculación a la asignatura, que las rechazan abiertamente, te van a obligar a recalcular la manera en que tenías pensado enfocar esa asignatura. ¿Bien? Entonces, la programación se revisa los primeros días antes de que se incorporen los alumnos, hay que terminarla a lo largo del mes de septiembre y se suma al resto de programaciones para tener la programación general anual y llevar la inspección educativa. Al final de septiembre se entregan a la inspección. Bueno, pues entonces tú ya tienes tu programación hecha, y te presentan a tu grupo clase y empiezas a ver este contexto. Entonces, de manera así un poquito más rápida, la etapa de iniciación debe ser larga o corta. Ahora volvemos a esa pregunta, Eduardo. Si acaso las vemos en los dos casos en conjunto. La etapa de iniciación, entonces, en mi aula con mi programación y mis alumnos, larga, tengo que hacer un diagnóstico, pues hago unas seccionmetrías, busco información de los tutores anteriores, hablo con el departamento de orientación, hablo con los otros profesores y me planto en mitad de octubre, a mediados de octubre, con ya 4 o 5 semanas de curso avanzado. ¿Cómo pensáis que habrá sido la situación de esa clase? Habrá, antes de que empiece a tomar decisiones y empiece a planificar lo que quiero cambiar de mi programación y a llevarlo a cabo. Pues muy posiblemente a mediados de octubre, si no he empezado a hacer algo antes, me encuentre con que la situación de la clase es prácticamente irreversible. Yo diría que en este caso en concreto, la etapa de iniciación debe ser más corta. Buscar la información cuanto antes del perfil del alumnado, de los tutores del curso anterior, hablar con el orientador, la jefatura de estudios o el jefe de departamento y promover cambios que se puedan llevar a cabo en 2 o 3 semanas como mucho, porque si no la situación luego puede ser difícilmente reversible. Pero porque nos estamos encontrando en un grupo clase en el que la mayoría ha suspendido la asignatura y no quieren saber nada ni de la geografía ni de la historia. Y cada vez que hablo es, yo hay que hacer esto. Pues esto es como el año pasado. Pues el profe el año pasado que, pues esto no se hacía así y así nos fue. Pues yo no tengo ni idea, yo no sé de qué estás hablando. Eso no lo vimos. Bueno, imaginaos, los chavales de 13, 14 años con esa actitud. Entonces, yo pienso que quizá en este caso B habría que no dilatar mucho esa etapa de diagnóstico y de reconocimiento de las áreas de mejora, de qué es lo que puedo hacer para irme ganando cada vez más al alumnado, identificando los líderes negativos e intentar convertirlos en líderes positivos, viendo qué alumnos son más receptivos a los cambios o a la asignatura y que puedan ir empezando a trabajar, analizando quiénes son los que promueven más disrupciones en el aula y ubicarlos de manera que no hagan un núcleo duro en una zona de la clase que me lleva a determinados conflictos, ¿vale? Entonces, esa etapa de iniciación, yo diría que en este caso debería ser corta para planificar esas modificaciones de lo que tenía pensado hacer, irlas adaptando las actividades de las primeras unidades y que en octubre, a mediados de octubre, se empieza a notar que la percepción de los alumnos hacia la asignatura y hacia mi labor de profesor sea más amable, ¿no? Más llevadera. Mejor centrarse en el trabajo docente, en la organización, en ambos,
seguramente es más en el trabajo docente, aunque posiblemente ayudas de otros profesores o de la jefatura de estudios pues puedan venir bien. Pues, por ejemplo, permitiendo que de manera flexible haya algunos alumnos concretos que vayan a trabajar con otro profesor durante alguna de las sesiones de clase, de las 3 a la semana que tienen la asignatura, pues que vayan un día a la semana a trabajar y el grupo se reduce y es posible cambiar algunas dinámicas y llevar a cabo pues, algunas actividades previstas. Empezar por cambios menores que den resultados, yo creo que sería fundamental. El nivel de participación alto, yo creo que en este caso haría referencia más al alumnado. Alumnos resistentes a lo que les estamos proponiendo, evidentemente, cuanto menos mejor, pero identificando pues esas posturas resistentes, esos líderes negativos e intentando que por lo menos neutralicen un poco sus posturas. Y bueno, como nos quedan 5 minutos de clase, hemos tenido muchos problemas, hemos perdido media hora. Entre el inicio y el rato que he estado yo también desconectado, sí, bueno. Vale, vamos a plantear lo que vamos a hacer a partir de ahora. El resto de las etapas las voy a grabar y las voy a subir como una clase grabada que estuvieseis viendo si no pudierais haber asistido a esta sesión, ¿vale? Entonces, bueno, pues habrá media hora extra que compense pues el cuarto de hora que perdimos al inicio y los casi 10 minutos que tardé yo en recuperar otra vez la clase. ¿Qué más? Bueno, aquí están descritas las características de cada una de las fases, factores que facilitan o que promueven que en cada una de estas fases las cosas funcionen mejor. Y luego, importante, pues, entender qué significa el concepto de institucionalización del cambio. Factores que lo facilitan, etc. Es sencillo, ¿eh? Y esto no es cuestión de memorizar muchas diapositivas, sino de entender bien los procesos. Aquí hay como un decálogo, creo que son 14, pues sería un 14 decálogo de recomendaciones a tener en cuenta para afrontar el cambio. Está interesante, está chulo podérselas leer con tranquilidad y entender un poco algunas situaciones que se puedan presentar. Esta es la parte en la cual os comentaba que Antonio Latorre propone utilizar la metodología de la investigación para investigar sobre nuestra práctica docente, siguiendo esas pautas, esos instrumentos, esas herramientas, ese método, pues para llevar a cabo una investigación, como la podríais hacer, por ejemplo, para hacer una investigación en el trabajo de fin de máster sobre algún aspecto en concreto pues, que os plantearais de vuestras asignaturas, etc. ¿Bien? Bueno, pues hay un pequeño vídeo, nos llega a 8 minutos, que también ayuda un poco a entenderlo todo. El vídeo, cuando no hemos ido bien de tiempo, lo hemos visto dentro de la propia clase, por eso está aquí esta diapositiva, pero lo tenéis en Blackboard, para poder verlo después con tranquilidad. Y el modelo de pregunta de examen lo comentamos en la primera clase, no le quiero dedicar ni un minuto. Y esto es algo que sí que, teniendo en cuenta las diapositivas que hay a continuación, pues servirían para cerrar la asignatura. Estoy pensando en una actividad de tipo voluntario y participativa en un foro de debate, como el que sí que es obligatorio hacer, pues intentando hacer una reflexión sobre algunos aspectos de lo que hemos visto en estas 4 semanas. Lo llamo reflexión final sobre el diseño, desarrollo e innovación del currículo. De tal manera que en la primera sesión estuvimos hablando más del concepto de currículo, qué características tiene,
entender de la mano de Jimeno Sacristán, pues que el currículo es un proceso y es una práctica también docente. Estuvimos viendo ese concepto de currículo como todo aquello que puede ser aprendido en un entorno escolar. Estuvimos viendo también que el currículo hay que pensarlo fundamentándolo en... Perdón. Hay que pensarlo... Es una alarma. Hay que pensar en cómo, en cómo fundamentar, en qué basarnos para construir ese currículo, ya no tanto a nivel institucional, que también, sino a nivel más en nuestro nivel en el tercer nivel de contextualización, en nuestras programaciones y en nuestra acción con los alumnos, en la puesta en práctica de las actividades diseñadas con los alumnos, pues eso tiene que estar fundamentado en conocimientos, pero también en una reflexión que podría también muy bien servir lo que comentaba Javier Murillo en el vídeo. Y eso, pensar en ese diseño de nuestra programación desde los enfoques técnico o práctico o crítico que habíamos visto. ¿Bien? Bueno, pues ahí estuvimos hablando un poco más de qué es el currículo y en el diseño del currículo. Luego, en la siguiente unidad estuvimos viendo de la mano de la LOMLOE y de los artículos de Colin Martin cómo la propia ley educativa ya permite modernizar el currículo. Ahí estaríamos ya viendo estrategias para desarrollarlo, ponerlo en práctica. Recordad que acabamos viendo que tenía que estar anclado el perfil de salida de los alumnos, que a través de las competencias específicas de materia acabábamos consiguiendo las competencias clave de los alumnos cuando finalizan la etapa, que para ello era necesario recortar el currículo y centrarnos en los aprendizajes básicos imprescindibles para que pudiésemos dedicarle tiempo con metodologías adecuadas, las tareas integradas, situaciones de aprendizaje que permiten llevar a cabo aprendizajes duraderos, contextualizados en la realidad del alumno, alineados con los retos del siglo XXI, bien, que les permitan desenvolverse en todas las facetas de la vida, académica, personal, social, laboral, etcétera. Bien. Entonces, aquí estábamos hablando más de desarrollar nuestro currículo y de ponerlo en práctica con el alumno para conseguir esos objetivos y fines que plantea la LOMLOE. Y las siguientes sesiones las dedicamos más a hablar de innovación educativa, hablando de metodologías centradas en el alumno, algunas de ellas recientes, fundamentalmente aquellas que tienen un origen constructivista y que se basan en el aprendizaje por indagación, la importancia del colaborar para aprender y aprender a colaborar, es decir, estrategias relacionadas con el aprendizaje cooperativo. También lo hemos comentado en la sesión de hoy, un poco repitiendo, recordando cómo trabajando con funciones ejecutivas se pueden mejorar los aprendizajes, por ejemplo, aprendiendo a hacer resúmenes, aprendiendo a hacer esquemas, aprendiendo a organizarse el tiempo de estudio, a resolver tareas, a plantearse objetivos, a plantearse tiempos, etcétera, y cómo también centrar la emoción, trabajar los estados emocionales que predisponen favorablemente al aprendizaje y cómo trabajar la motivación con factores que vienen de fuera pero que luego se conviertan en una motivación intrínseca, favorecer también ese gusto o ese interés por aprender. Y la parte que nos ha quedado así un poco a medias, es una pena que no hayamos podido, pero haber visto ese recorrido de las etapas propuestas por Murillo y Krzyzewski para conseguir ese cambio en la cultura de mejora, pensando en que las innovaciones que se introduzcan tienen que tener como finalidad
la mejora de los aprendizajes, de los resultados de aprendizaje, y que se acaben convirtiendo en algo inherente a los centros. Como siempre vamos a estar de manera inquieta pensando en qué hacer para mejorar este u otro aspecto, lo que nos va a ayudar el investigar sobre nuestra propia práctica educativa. Y se acaban las videoconferencias y se me acaba la voz. Entonces, quedamos así. Completo una grabación con las diapositivas que quedaban. Cualquier duda, por supuesto, las planteáis por correo o podemos abrir un debate de dudas para que se puedan, la duda que tenga algún compañero pues pueda servirle a todos los de la clase. Eso sí que otros años lo he hecho y ha funcionado bastante bien. Y voy a revisar, hablando del examen, de esa diapositiva que me he saltado, voy a revisar los materiales que tengo de cursos anteriores con orientaciones para facilitar el repaso y la preparación del examen, pues para dejarlos visibles y que os sean útiles, ¿vale? Bueno, pues encantado de haber estado estas 4 semanas con vosotros y espero que os hayan servido, que hayáis tenido pues algunas ideas, algunas conclusiones positivas de la asignatura. Nos preguntábamos en una reunión antes de comenzar estas semanas que esta asignatura para qué servía. Porque bueno, la que tuvimos de didáctica general, claramente pues aprendimos a manejar el currículo, a sentar las bases para trabajar luego las didácticas específicas o alguna otra asignatura del máster, y tenían como una aplicación un poquito más práctica. Y a mí se me ocurría que más que sacar como aprendizaje fundamental de esta asignatura el saber diseñar correctamente una situación de aprendizaje, que lo haréis en otras asignaturas, yo creo que la principal conclusión que hay que obtener de esta asignatura es que el currículo, nuestra programación, nuestras actividades de enseñanza-aprendizaje, nuestra interacción con alumnos y alumnas se tiene que basar en conocimiento disciplinar por un lado y por otro lado en pedagogía, que se tiene que basar en una reflexión fundamentada en esos enfoques que vimos y que esa reflexión nos puede hacer diseñar unas estrategias de enseñanza-aprendizaje, unas actividades, unas situaciones de aprendizaje que de verdad dejen huella en nuestros alumnos y alumnas y que, como decíamos en el congreso del simposio, de Andrés Segovia, que tuvo lugar en noviembre, además de conseguir que alcancen esas competencias específicas y contribuir a las competencias clave del perfil de salida y que adquieran conocimientos, como decía Elena, no solo conocimientos básicos, sino muy elevados gracias a nuestro trabajo con ellos. Fijarnos un poco también en esa otra parte que decía Jimeno Sacristán y que está relacionado con el currículo oculto, ¿no? En ese congreso se hablaba de que enseñamos no con lo que decimos, sino con lo que somos. Entonces, bueno, pues esa pequeña también reflexión de cara al final de la asignatura. Que seamos capaces de repensar nuestro currículo, nuestras programaciones, nuestras actividades, nuestro día a día en el aula y enseñar con lo que somos. ¿Bien? Muy bien, pues muchas gracias y seguimos trabajando en las próximas semanas. Nos veremos de manera presencial en los exámenes en abril y mientras tanto contad conmigo para todo lo que necesitéis, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Javier. Un saludo. Muchas gracias a vosotras, a vosotros. Muchas gracias, Javier. Gracias, Javier. Un abrazo. Hasta luego.